historia de que una mujer ahí se aparecía. Ahí fue justo cuando volvió a escuchar que alguien se estaba riendo. Igualmente en todas direcciones venía, él volteaba y ahí fue cuando ya le dio miedo. Se sube al árbol, le hace un nudo a la cuerda con una rama del árbol. Se pone otro nudo en el cuello y se deja caer. Que en ese parque habían pasado cosas medio raras, medio turbias. Y es que el parque tenía un pasado que sí estaba medio turbio. Eh, Fue noticia local, no fue noticia nacional, porque cosas así pasan todos los días en todos lados. Y lo que había pasado años antes en el parque, hace más de 30, 40 años, no sé, muchísimo tiempo, ya fue el siglo pasado, es que el parque estuvo ahí desde siempre. Entonces era una especie de bosque, pero no reclamado, no era parque todavía, pero era una especie de bosque. Entonces, el, en el pueblo, que estaba apenas extendiéndose, ya vivían personas. Y una de esas personas era una chavita que vivía con sus papás, era hija única, vivía con sus papás. Y ella tiene un novio en la preparatoria. Se estaba preparando porque iba a entrar a la universidad, le faltaba poco más de un año para poder entrar a la universidad. Y pues ella comete no sé cómo llamarle, si locura, tontería o algo que no debería de derecho. Entonces, ella, en todo este ramo del amor que siente por su novio, eh, termina embarazada. Ella no sabía que estaba embarazada hasta que un día empieza por sospechas, por todo ese tipo de cosas, se da cuenta de que está embarazada y no tiene a nadie más a quien decírselo más que evidentemente a su novio, que es el responsable junto con ella del embarazo. Entonces ella va, busca al novio y lo que cuentan es que lo fue a buscar bastante tarde. Era bastante tarde cuando lo fue a buscar. El novio vivía cerca del parque, no tan cerca, pero sí a unos 15 minutos del parque. Entonces ella va a ver al novio por la noche, le da la noticia de que están embarazados, están esperando un bebé. Y el novio no se lo toma mal, no se lo toma mal para nada, no se deslinda de la responsabilidad, ni mucho menos. Pero a la chica sí le queda una especie de secuela en la cabeza, pensando qué es lo que iba a pasar con ella. Porque ella, haciendo memoria, se acuerda de cómo sus papás la amenazaban con ese tipo de cosas. Le decían que si ella llegaba a quedar embarazada antes de terminar sus estudios, antes de casarse, porque en ese tiempo quedar embarazada sin casarte pues era evidentemente muy mal visto, no solo por sus padres, no solo por su familia, sino por los demás. Siempre era como que más el que dirán. Entonces ella recuerda todo esto y empieza a sentir que el mundo se le acaba, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe absolutamente qué hacer con esa situación que ella está pasando. Le da la noticia al novio y el novio le dice que ya era demasiado tarde, ya muy tarde, era tipo 11 de la noche, 11:30 de la noche. Y el novio le dice, vete a tu casa, yo mañana voy a irte a ver en la mañana y vamos a ir a platicar con tus papás. Le voy a decir lo que pasó, qué es lo que está pasando justo ahorita, lo del embarazo y vamos a ver qué hacer, pero sola no te vas a quedar. Es básicamente lo que le dice el novio. Entonces ella, ante esa situación, no siente tranquilidad por parte del novio. No se queda tranquila con lo que el novio le dice. Ella siente que él se lo está tomando muy a la ligera y la chica se va a su casa. Se va caminando a su casa y en ese camino de regreso a su casa le queda el parque justo de paso. No adentrar al parque, al bosque, pero sí le queda de paso. Tiene que pasar por ahí cerca sí o sí. Entonces, en, en el camino, cuando ella va de regreso, empieza a sentirse muy triste por su situación. Ella empieza a sentirse demasiado triste
en ese camino de regreso a su casa. Y es tanta la tristeza que ella siente que encuentra una piedra grande, y se sienta, pero justo al lado del parque. Cuando ella está sentada justo al lado del parque, allí entre toda la oscuridad, entre la soledad, entre el sentimiento que ella tenía de tristeza, empiezan a surgirle ideas en la cabeza. Esto ya es mero chisme porque no sabemos exactamente qué es lo que ella sentía, qué es lo que ella pensaba en ese momento. Entonces, se dice que era como si la oscuridad del parque, los muchos árboles que hay, la empezaran como a llamar hacia adentro. Y ella, en total desesperación de no saber qué es lo que va a hacer, de que no sabe cómo sus papás se van a tomar la noticia de que ella está embarazada, se sigue adentrando al parque. Y entre todos esos pensamientos surge la peor idea que podía haber tomado. Ella empieza a buscar qué es lo que puede ocupar de su alrededor para acabar con su propia vida. Sigue caminando buscando algo con que lastimarse, con que arrebatarse la vida. Encuentra un punto de luz, que era el único punto de luz que había ahí cerca de ahí, y era exactamente uno que daba a un pozo de agua que ocupaban las personas cercanas a ese lugar para poder sacar agua y regar sus sembradíos. Ella llega al pozo, se sienta y se da cuenta de que en el pozo hay una cuerda, hay un lazo. Y ella empieza a sacar el lazo. Se da cuenta de que es un tramo bastante largo del lazo. Y como no tiene nada con qué cortarlo, empieza a rozarlo con la misma piedra que estaba del pozo. Cuando ella termina, para eso se tuvo que haber tardado bastante, pero cuando ella termina de cortar la soga, se la amarra en el brazo, alrededor del brazo, y se va caminando adentrando al parque. Dentro del parque, desde ese entonces ya existía una laguna dentro del parque, que esa misma laguna está en forma de una especie de U, y casi no en el centro, pero sí un poco cercano al centro tiene una isla que tiene un árbol que hasta el día de hoy todavía sigue existiendo ese árbol. Y sigue caminando por ahí, se da cuenta de que puede pasar por esa especie de isla y va caminando hacia el árbol. Cuando llega al árbol, que es un tipo de árbol diferente al que a lo mejor podemos ver normalmente, es tiene muchas capas y las ramas un poco más bajas, tiene bastantes ramas. No es un árbol que esté completamente liso, sino que es un árbol que tiene las ramas como inclinadas, como agachadas, un poco bajas. Y ahí, entre la tristeza que ella sentía, la, la decepción que ella pensaba que le estaba dando a sus papás, se sube al árbol. Que, como te digo, no es tan difícil subirse a ese tipo de árboles. Se sube al árbol, le hace un nudo a la cuerda con una rama del árbol, se pone otro nudo en el cuello y se deja caer. Esa chica murió ahí, la descubrieron al día siguiente. Las personas que precisamente iban a trabajar al campo tenían que pasar por ahí cerca y de lejos la vieron porque ella iba vestida con pijama. Iba con una pijama de esas que se utilizaban hace mucho tiempo y que a lo mejor todavía se siguen ocupando, de esas que parecen sotana de padre, pero en color blanco. La ven desde lejos por la mañana, van a tratar de ayudar, pero ya llevaba bastantes horas ahí. Entonces se les da la noticia a los papás y los papás averiguan con el novio de su hija, que sabían que andaba con él, y pues simplemente les dice que pues ella estaba embarazada. Él también, roto en llanto, pero la chica decidió terminar así con su vida. Esa es la historia del parque y es la que está relacionada a la historia que te estoy contando ahorita. Volviendo a la actualidad, como te digo, me cuentan que están en una fiesta que está cercana al parque ya en la actualidad, donde ya hay muchísima más población.
hay más gente, hay una avenida justo al lado del parque y el parque ya está cercado. Cuando van de camino por la avenida para llegar a la tienda, al Oxxo de la gasolinera, van platicando sobre esta historia de la chica que que se colgó en ese árbol. Unos, como siempre, pues no creen, otros sí creen, ese tipo de cosas. Y cuando vienen de regreso ya de la tienda, deciden pasarse del otro lado de la avenida, justo donde está la cerca del parque. Cuando pasan del otro lado del parque, es un parque que está lleno, repleto de árboles. Por completo repleto de árboles. Te encuentras un árbol cada 2 metros. Es muy denso en cuanto a árboles. Ellos se quedan un ratito ahí para fijarse. Y ahí es donde empiezan las apuestas entre amigos. Entre jovencitos de no más de 22 años. De 18 a 22 años, ese rango de edad más o menos. Eran 5. Entonces empiezan las apuestas de a que tú no te metes. Y ya tomado, bajo los efectos del alcohol, comienzan a apostar a que sí me meto, a que no te metes. Y uno de ellos acepta la apuesta. Le dice, ¿qué me vas a dar? Te voy a dar 500 pesos ahorita, te voy a dar 500 pesos mañana, o sea, 1000 pesos en total. Y aparte de eso, ahorita que salgas, voy a comprarte lo que quieras. Entonces el otro chavo acepta y dice, pues me voy a meter. Pero ¿por dónde me meto? No me voy a poder brincar porque de hecho está cercado. Y aparte de eso tiene alambre de púas, que es como un tipo rollo. Otro dice que conoce una entrada porque para... Lamentablemente ese parque se utiliza para cosas de brujería, para cosas de satanismo, que de hecho también me sé una historia sobre un ritual satánico que descubrieron haciendo ahí mismo en la madrugada. Pero esa luego la cuento. Y dice, yo conozco un hueco que dejaron hace tiempo, a unos 200 metros de aquí. Entonces vamos para allá, te metes y así pagas tu apuesta. Es lo que apostamos. Entonces van en camino hacia ese lugar. Cuando llegan, el chavo que se va a meter les pide nada más un cigarro y rellenen mi vaso. Me voy a meter. Le rellenan su vaso, le dan su cigarro, le encienden su cigarro y el chavo empieza a caminar. Se va, o sea, los que estaban afuera cuentan que ellos nada más lo vieron perderse porque literalmente no hay luz, no hay absolutamente nada. La densidad de los árboles bloquea la poca luminosidad que puede llegarte de la luna. Entonces ellos nada más lo vieron desvanecerse a lo lejos. El chavo que se metió fue el que nos contó esto. Él camina unos 500 metros más o menos. Se tardó como 20 minutos estando adentro del parque. Entró lento y salió muy rápido. Y ahorita vas a ver por qué. Se mete, va caminando despacio, tomándose su trago, fumando su cigarro, va pasando por los árboles, por todo el camino de árboles y llega a unas bancas que son como una especie de palapas donde hay eventos y todo ese tipo de cosas. Llega ahí y se sienta. Pero ahí empezó a pasarle algo raro, porque a lo lejos empezó a darse cuenta de que rechinaba algo. Él escuchaba que rechinaba algo, pero no sabía qué era. Él no era de ahí, él no creía en esa cosa, él no creía en lo que había pasado ahí porque él no era de ahí. Y él nunca había conocido el parque, por dentro en el día no lo conocía, entonces él no sabía realmente qué era lo que estaba rechinando esa vez que estaba él allí dentro. Empieza a escuchar que era un rechinido y se lo asume inmediatamente a unos columpios. Y es algo que yo creo que todos sabemos cómo rechinan los columpios cuando están viejos, cuando están oxidados. Se da cuenta de esto y él piensa que tal vez a lo mejor los columpios están fuera del parque, pero no. Los columpios estaban a escasos 30 metros de él, pero entre la densidad de la noche pues no se veía nada, por todo oscuro. Él, cuando estaba ahí sentado, termina de tomar su trago, se termina de fumar su cigarro, se levanta y comienza a caminar un poquito más hacia adentro. No estaba tan lejos de la entrada todavía, de donde entró.
estaba como a unos 600 metros de donde había entrado. Todavía escuchaba a sus amigos a lo lejos, cómo se estaban riendo y todo eso. Ellos estaban esperando afuera. Entonces él dijo, me voy a meter un poco más adentro, a ver qué pasa, a ver si es cierto. Y ya con el alcohol encima, pues le dio valentía y decide meterse un poquito más adentro. Resulta que el chavo caminó como unos 3 minutos más o menos. Y a lo lejos vio como la luna, la luz de la luna, se reflejaba en algo que parecía ser agua. Conforme él va caminando para allá, porque le llamó la atención eso, va caminando para allá, empieza a escuchar cosas alrededor de él. Empieza a escuchar que alguien se está riendo, pero no lo escucha en una sola dirección. Es decir, si tú vas caminando y escuchas algo, sabes de dónde vino, sabes que vino de enfrente, sabes que vino de un lado o de otro lado, o de atrás. Pero él dice que eso no venía de un solo lado, eso venía de todos los lados. Era como si viniera desde arriba, pero de todos los lados de arriba, de todos los lados de arriba. Entonces eso a él sí lo sacó de onda, pero no lo hizo renunciar a su querer decir, yo sí me metí, porque yo sí tuve pantalones. Entonces él sigue caminando hacia la laguna. Una vez que llega a la laguna, porque la laguna es artificial, no es natural. La laguna, las artificiales están como inclinadas hacia abajo y después de ahí empieza el agua. Entonces él se da cuenta de que ya llegó porque siente un pequeño desnivel. Cuando él siente el desnivel, se da cuenta de que ya llega a la laguna. Agarra una piedra, busca una piedra de por ahí y la avienta directo a la laguna. Cuando él está ahí, está aventando piedras a la laguna, diciéndose a él mismo que no había nada, que no existía nada de eso, que no era cierta la historia de que una mujer ahí se aparecía. Ahí fue justo cuando volvió a escuchar que alguien se estaba riendo. Igualmente en todas direcciones venía. Él volteaba y ahí fue cuando ya le dio miedo. Porque una vez podrás pensar, estoy dentro de los árboles, estoy muy cerca de árboles, entonces podría ser algún pájaro que está haciendo ese sonido. A lo mejor los árboles están rechinando porque la madera rechina las noches, con el viento rechina. Él pensaba que era algo así. Entonces él no lo identificó inmediatamente desde el primer sonido como una risa de alguien, sino como un rechinido. Él pensó que eran los árboles o que era un pájaro. Pero ya estando al lado de la laguna, en el mero borde de la laguna, ahí es cuando él piensa, hay alguien que se está riendo aquí. Ahí le dio miedo y empieza desesperado a buscar de dónde viene esa cosa y empieza a gritar, ¿qué quieres? Aquí en México se tiene mucho esa, no sé si costumbre, esa leyenda, esa historia de que a los entes malos, a los fantasmas, a las brujas, a todo ese tipo de cosas, si les empiezas a decir groserías, pues se van a ir. Pero no se van a ir. Entonces él empieza a hacer esto. Empieza a insultar. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esto y qué esto otro? Y después, justo después de que él empieza a decir todo eso, él escucha un grito. Un grito de mujer, pero un grito horrible. Era una especie de lamento. Lo que describe era como si un perro estuviera delirando, como si se estuviera lamentando porque algo le duele horriblemente mal. Cuando él escucha esto, que esto sí venía de una sola dirección, él empieza con sus ojos a buscar en medio de completa oscuridad. Nada más veía penitas la silueta de la luna reflejada en el agua. Cuando él empieza a buscar con sus ojos, voltea exactamente a la isla donde está el árbol que la chica se había colgado. Cuando él voltea a ese lugar, cuando se da cuenta de que está viendo un árbol, porque los árboles sí se ven a través de la luz de la luna porque es ligeramente más oscuro que el cielo despejado,
empieza a rebuscar con sus ojos, empieza a hacer los ojos chiquitos, trata de moverse un poquito más, unos 20 metros más, porque él escuchaba que alguien se estaba quejando ahí. Entonces él, entonces él se recorre un poquito, unos 20 metros más, y ahí es cuando empieza lo más turbio, y es lo que lo espantó, lo que lo hizo salir llorando. Porque ahí mismo, cuando voltea, ahí es cuando ve a una silueta de mujer vestida de blanco que estaba colgando en un árbol. Pero ojo con esto, porque no solamente dijo cómo era la mujer, sino que después de eso, cuando él la ve, cuando él se queda impactado por completo, cuando te pasan ese tipo de cosas que ves algo y no te la crees, se te eriza toda la piel, completamente, todo el cuerpo, sientes que te recorre algo, no sé. Cuando él siente esa sensación fea, ahí es cuando la mujer empieza a gritar, mi bebé. ¿Qué hice con mi bebé? Pero gritando, lamentándose, y él es cuando literalmente todo se le vino a la cabeza pensando en lo que le habían contado ya anteriormente del parque y de la mujer que se había suicidado ahí. Y ahí es cuando él, patitas para que las quiero, se va corriendo completamente. Empieza a gritar, mientras va corriendo va gritando, pidiendo ayuda porque pensaba que le iba a pasar algo a él. Pensaba que la mujer le iba a hacer algo y sus amigos lo escuchan a lo lejos, como está gritando. Entonces ahí es cuando sus amigos también se meten para ir a ayudarlo porque pensaba que le estaba pasando algo. Ellos pensaron que a lo mejor se había encontrado a alguien que no debía encontrarse ahí, pero no, nada más era porque se había asustado porque él vio a la mujer que se había colgado en ese árbol. Cuando salió, cuando salieron todos, porque todos se metieron y uno que otro se perdió como por 50 metros, que estando en la oscuridad pues es bastante porque no sabes si vas a pisar mal, si vas a torcerte un tobillo, si te vas a chocar con un árbol. Entonces cuando lograron salir todos, cuando ya cruzaron la avenida, justo en el centro de la avenida hay un camellón que tiene mucho pasto y también unos cuantos árboles, pero son rectos completos. Ahí fue donde se sentaron ya con luz, ya más calmados y todo eso. Ahí fue cuando les contó que había visto a la chava colgada en el árbol. No la vio completamente bien de frente, pero ya con verla a 50 metros es suficiente para que te puedas espantar bastante. Ahí ya fue cuando les contó, llorando, literalmente llorando. Y esto yo te lo puedo certificar porque yo no soy una persona que se cree todo ese tipo de cosas, pero sí sé que en ese lugar pasan cosas raras. Han encontrado a varias personas ahí adentro haciendo sus rituales satánicos.